Buenos días, alumnos de quinto año. Bueno, este va a ser uno de los primeros videos explicativos que el objetivo es enviar vía YouTube para que todos puedan ir viendo por Classroom. El tema de este video en particular sería los orígenes de la crisis económica mundial de 1929 y precisamente vamos a arrancar hablando un poquitito de eso. Vamos a focalizarnos en el porqué de la crisis, por qué en Estados Unidos y cómo terminó afectando al resto de los países. Bueno, la crisis económica mundial de 1929 tuvo como epicentro a los Estados Unidos, o sea que en ese lugar fue donde surgió por primera vez, pero luego se expandió a todo el mundo capitalista. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los países que tenían una economía de mercado, una economía regulada por la oferta y la demanda, sufrió los efectos de esta crisis. No así aquellos países que tenían una economía planificada, como por ejemplo la Unión Soviética, que ya existía precisamente desde la Revolución Rusa de 1917. Vamos a hablar un poquitito de los orígenes de esta crisis. Es una de las crisis que conocemos como crisis de sobreproducción del sistema capitalista. ¿Qué significa esto? Que precisamente la crisis se produjo porque se produjo productos, mercancías, mercaderías más de la cuenta. ¿Qué quiere decir? Que precisamente las fábricas comenzaron a producir sin tomar en cuenta, sin tener en cuenta en realidad, la demanda real del mercado. Estados Unidos para 1920 se había constituido como uno de los principales países del mundo capitalista. Había destronado en ese rol a Inglaterra, que había quedado muy debilitado después de la Primera Guerra Mundial, y a partir de ese momento se consolidó como el principal país capitalista del mundo. Su clase media comenzó a crecer cada vez más y demandaba bienes de uso durables. Los bienes de uso se catalogan precisamente de dos maneras, durables y no durables. Un bien de uso no durable es un bien que con un solo uso o con un par de usos terminan perdiendo su esencia y ya dejan de ser lo que eran. Por ejemplo, un alimento, por ejemplo, una prenda de vestir. Pero un bien de uso durable es precisamente un automóvil, una lancha, una vivienda industrializada. Y precisamente la clase media de los años 20 en Estados Unidos, que había crecido mucho, demandaba ese tipo de bienes. El tema es que para finales de esa década, muchos de estos bienes ya habían sido adquiridos por miembros de esta clase media, de esta creciente clase media, y entonces el mercado comenzó a estancarse. Por ejemplo, las industrias que más sufrieron esta crisis fue la industria automotriz. Una familia tipo de clase media, por ejemplo, tenía ya en los años 20 en Estados Unidos dos vehículos, dos automóviles nuevos. Claro, no iba a cambiar uno de esos vehículos cada 6 meses. Y entonces, una vez que adquirían ese vehículo, tal vez pasaban algunos años hasta que volvieran a renovar precisamente ese medio de transporte. Por lo tanto, vamos a ver que llegó un punto donde todo el mercado ya había ido adquiriendo estos bienes de consumo y no los volvía a adquirir de manera inmediata. El problema fue que las fábricas siguieron produciendo la misma cantidad que habían tenido demanda durante toda la década, o sea, desde todo 1920 hasta 1929, sin ponerse a pensar de que las ventas ya no eran las mismas y de que el consumo se estaba precisamente frenando. Esta situación precisamente se empezó a notar a finales de 1928 y durante todo 1929 las ventas comenzaron a bajar cada vez más. Vamos a ver que muchas fábricas, y siguiendo con el tema de las industrias automotrices, muchas fábricas, por ejemplo, habían invertido en nuevas maquinarias, en investigaciones, en desarrollo, en nuevos productos, en el salario de los operarios, en lo que se conoce comúnmente como materias primas industriales, o sea, insumos industriales en realidad, no se dice materias primas, por ejemplo, el metal con el que después se producía, por ejemplo, un vehículo. Y entonces, toda esa inversión no tenía frutos porque el producto quedaba almacenado en galpones, en campos,
y precisamente no se vendía, no se consumía. Y entonces eso generaba pérdidas para las empresas. Por ejemplo, la economía capitalista de aquel entonces se regía por los parámetros de la economía liberal. ¿Qué significa esto? Que el Estado no invertía en la economía, no intervenía, mejor dicho, en la economía. Por lo tanto, la economía se regulaba por sí sola por medio de la oferta y la demanda. ¿Qué pasaba? Muchos creían que al bajar los precios de estos productos iba a volver nuevamente la demanda. Lo cierto es que estas empresas bajaron los precios, lo que generó una deflación, todo lo contrario a lo que nosotros conocemos habitualmente en nuestro país, que es la inflación, que los precios suben. Acá los precios habían bajado para ver si se estimulaban las ventas, pero así todo, como muchas de estas personas ya tenían estos bienes, no los volvían a comprar. Y entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer estas fábricas? Empezaron a recortar gastos y obviamente afectando a los eslabones más débiles que tenían estas empresas, que eran los operarios. Comenzaron a despedir gente y eso no hizo más que agravar la crisis, porque gente desempleada era gente sin dinero en el bolsillo. Gente sin dinero en el bolsillo es gente que no tiene para consumir. Y entonces muchas de estas personas, que por supuesto en esos años habían llegado a adquirir ciertos bienes como una vivienda, un vehículo, a partir de préstamos bancarios, no pudieron pagar esos préstamos bancarios y rápidamente la crisis que se inició en las fábricas por la falta de ventas se derivó al sistema bancario. El sistema bancario norteamericano es muy diferente al sistema bancario, por ejemplo, europeo o argentino, en el que hay una casa matriz y varias sucursales. Por ejemplo, acá en nuestro país tenemos el Banco Nación, hay una casa matriz y después hay sucursales en casi todos los distritos. Bueno, allá en Estados Unidos cada localidad tenía su propio banco e inclusive una localidad podía tener 3 o 4 bancos. Esos bancos no tenían el respaldo de una casa matriz porque no había una casa matriz de ese banco, era ese único banco. Y entonces si la gente que había contraído un préstamo no pagaba, precisamente no le ingresaba dinero al banco. Obviamente el banco sin dinero no funciona y rápidamente comienzan a quebrar muchos bancos. Ahí es donde la crisis se deriva al sistema bancario. Obviamente, nosotros sabemos muy bien que la crisis del 29 se toma como parámetro la caída de la bolsa de Nueva York a finales de ese mismo año. Precisamente del sistema bancario, la crisis se traslada al sistema bursátil, al sistema de la bolsa. Las empresas, las grandes empresas que cotizan en bolsa, que vendían sus acciones para precisamente tener accionistas que invirtieran en esas fábricas, veían cómo esas acciones iban perdiendo cada vez más valor porque obviamente estas empresas no tenían ganancia y ya nadie quería invertir en esas empresas. Precisamente ese famoso Jueves Negro de finales de 1929 es la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Qué significa esto? Que un montón de acciones de diferentes empresas que cotizaban en la bolsa no encontraron compradores, bajaron a niveles totalmente impensados y estas fábricas obviamente no pudieron, o estas empresas no pudieron contactarse con el capital que necesitaban. Por eso la bolsa dejó de funcionar un tiempo y se lo toma como el crack de Wall Street, la caída de la bolsa de Nueva York, como momento de mayor auge de esta crisis económica. Pero la crisis, por supuesto, se había iniciado mucho antes con esta retracción del consumo.